Bienvenidos a un episodio más de Radio Sinapsis. Estoy aquí nuevamente con mi compadre Jorge Parra. Bienvenidos. Hacía tiempo que no hablábamos, Parra. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás tú, Esteban? Fíjate, cómo cambian las cosas. Debido a la situación que pasaste recientemente, ya hasta soy tu compadre. Y no es Fíjate cómo para cambian menos. las líneas del tiempo. Ya cambiaron las líneas del tiempo, probablemente para algunos otros universos tú te nos fuiste, como lo hemos dicho las otras veces, y Sí, afortunadamente me tocó que de este lado te quedaras. O bien soy la versión, o somos la versión en donde no te pasó nada. Estás completamente ileso después de haber estado en uno de los terremotos más fuertes de las últimas décadas, porque así lo fue. Últimamente los terremotos están arriba de 7 grados, los últimos 3 4 y ya estamos cerca de septiembre y se prevé que aquí en México tengamos lo nuestro. sí, así es. Ojalá que no, en lo que refiere a México. Pero sí, hace unos días me tocó vivir un, un temblor bastante fuerte acá en Bogotá, en Colombia. Eh, Afortunadamente no estaba yo dentro de un piso, digamos, tan alto como pudo haberme tocado días anteriores, que se llegó a estar en un séptimo piso, y eso me permitió salir rápidamente y también con bastante suerte, he de decir, porque un par de minutos antes sí me habría agarrado también en la regadera, lo cual habría complicado la logística para salir, pero bien, afortunadamente bien, pero lo que sí es que a pesar de estar, entre comillas, acostumbrado a los terremotos en Ciudad de México, la verdad es que se sintió bastante fuerte, me asusté bastante y pues sí, logré salir lo más rápido posible. Y afortunadamente para quienes estamos en la ciudad de Bogotá, acá no hubieron, acá no hubieron muchos daños, pero, o mínimos, realmente casi no, pero en ciudades como Pereira, como Cali, Manizales, entre otros, sí, las afectaciones y los daños materiales y pérdidas humanas sí fueron mayores. Fíjate que tienes un buen punto. Eh, Tú obviamente has vivido mucho tiempo en la Ciudad de México o por cercanías de lugares en donde ha temblado. Tengo entendido que de hecho has estado en otros temblores, pero obviamente aquí nacionales. Eh, Y bien que mal, sí ayuda la experiencia. Bien que mal, sí sabes qué hacer. Bien que mal, ya te la sabes. El punto es este. Hay lugares en donde antes no temblaba, como aquí en Nuevo León, se han registrado temblores mínimos, si lo quieres ver así, de 3 grados y punto y algo. Pero sí va a ser un poquito complicado si llegamos a un 5, por ejemplo, si llegamos a algo mayor, porque nada está hecho para, digamos, no solo soportar, sino el paso de un terremoto, de un sismo. Me refiero a construcciones, me refiero a las personas, me refiero a que salvo que alguien venga como tú de visita y haya vivido o haya vivido toda su vida cerca de algún lugar donde hay terremotos, también la población aquí en Nuevo León tendría que ir aprendiendo. Ojo, por cuestión de norma nacional, si te fijas bien, no hay lugar a donde vayas en la República que no esté el anuncio de qué hacer en caso de sismos. Pero en los lugares en donde no los hay, las personas lo pasan de largo. Y es en serio. Yo daba capacitación antes en cuestión de protección civil y decían las personas, sí, también leo lo que se tiene que hacer en caso de sismos, pero aquí no hay bronca, decían de la mayoría de las personas, sino es que todos. Entonces, me fijo más en el de los incendios. Y dije, en teoría está bien porque es más factible un incendio que un terremoto aquí en Nuevo León. Pero parece ser que tenemos que cambiar la mentalidad otra vez y también poner atención a qué hacer en caso de sismo, que básicamente es muy parecido a final de cuentas al del incendio. Salir con cuidado, no gritar, no correr, no empujar. Si es posible ayudar a alguien, si no es posible, primero tienes que salir tú y pedir ayuda. Las guardias de protección civil internas o de respuesta inmediata internas que tengan las empresas, las escuelas. Creo que hay que empezar a tomarnos un poquito más en serio todo eso.
a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel internacional. Se supone que por el cinturón de fuego, este mentado cinturón imaginario que hay entre continentes, pues ahí está una falla grande en el planeta, incluso llega hasta a ciertas partes del mar, en donde entonces sistemáticamente habrá terremotos uno después de otro siguiendo esa línea. Y no podemos detenerlo, nada lo va a detener, pero podemos tratar de estar un poquito más al pendiente de qué hacer en esos casos. Sí, correcto. Y fíjate que creo que una parte importante, además de las instrucciones que debamos aprendernos, eh, creo que el haber vivido varios terremotos te da de alguna manera, eh, como dicen, como ese aprendizaje corporal, ¿no? O sea, el cuerpo sabe de alguna manera cómo responder después de 2 o 3, pero si algo puedo decir que me falló estando en otro país, ¿no? Al ser extranjero, es quizás el no haber salido con algún documento propio, ¿no? Creo que eso es muy importante para quienes van a otro país y van a otro país donde tiemble, tener a la mano siempre tu identificación, tu pasaporte, y puede ser dinero, pues mejor aún también, obviamente, pero al menos tu identificación, porque yo sí, obviamente salí con la prisa pues, de salvar mi vida, obviamente, ¿no? De resguardarme, pero quizás me si me hubiera tomado alguna precaución o un par de segundos más, habría pensado en tomar mi documento, ¿no? Al menos, y tenerlo a la mano, ¿no? Porque luego también uno, sobre todo, suele esconder los documentos más importantes en el último cajón, o sabrá Dios dónde, y pues quizá debamos de tener esos documentos más a la mano más que escondidos, ¿no? Independientemente de que estemos jugando de local o de visita, digamos, ¿no? En términos de si eres extranjero o no. Creo que esa es una recomendación importante. De hecho, le diste el clavo a una cosa muy importante, precisamente por andar con los de protección civil en su momento, allá por los 2000, del 2000 al 2010 más o menos. Me tocó ir con el grupo que ayudó en el paso de un huracán allá por Veracruz. El punto es que el lugar en donde llegamos, cuando llegamos, todavía no, digamos, estaba tan crítica la situación, porque no sabían que las líneas de tránsito, me refiero a las carreteras, estaban dañadas. Entonces la gente tenía comida, y ahorita que dijiste del dinero, en una situación de emergencia tan grande, el dinero no vale. Cuando llegamos el primer día, pude ir por unos gansitos para mis compañeros. Me encargaron, me dijeron, oye, tráenos unos gansitos, literal, porque seguimos chambeando, para comerlos en el helicóptero, no hacer tanto guapo. Pues solo ocupamos azúcar y unos botes de agua. No me fue nada difícil el primer día. Crucé la calle del estadio de béisbol, creo que era el estadio de béisbol, cuando llegamos ahí, se estaba usando como helipuerto de los diferentes helicópteros que ayudaron, sobre todo los de la Sedena. Pero exactamente el otro día, cuando a alguien se le ocurrió decir, es que las líneas están cerradas, no va a haber comida, era horrible. O sea, al otro día no podías comprar ni un gansito. Y sí hubo ciertos, no problemas fuertes afortunadamente, pero sí situaciones en las cuales decía el de la tienda, no, es lo que queda de la tienda es para mi familia. Y le cerró la puerta a la tienda que yo fui. Avancé otras calles y se empezaba a poner un poquito fea la situación. También debo decir, afortunadamente, esa misma noche, alguien dijo, ya abrieron una línea, ya hay un paso. Mañana llegan camiones con comida, independientemente que están llegando camiones con comida, perdón, está llegando ayuda humanitaria aquí en los mismos helicópteros. Vaya, la comida que era para las zonas afectadas también se distribuyó alrededor ahí del estadio que está usando como aeropuerto. Entonces no pasó a mayores, fue menos de 24 horas, pero esas 20 y tantas horas que la gente pensó que no iba a haber comida, el dinero no valía. Y eso es algo que se me ha quedado mucho en la mente, de que en una situación de emergencia, créeme, el dinero no vale. Sin embargo, lo que dijiste es correcto.
tienes que tratar de tener una identificación tú, porque eso sí lo vas a ocupar. Sí necesitas al menos una identificación, eso es un hecho. Y me llama la atención también el hecho de que si es una zona sísmica, pues también no dormir tan ligero, porque te va a tocar salir Exacto, de allí. Ha habido exacto. muchos, hay videos así, lo tomamos por el lado amable, como dijera tu héroe Chespirito, pero al final de cuentas es cierto, tienes que ya pensar ciertas cosas como esas. Y estoy pensando que, repito, aquí en Nuevo León a lo mejor tendríamos que estar pensando un poquito más a futuro, de decir, ¿sabes qué? Vamos a pensar un poquito más allá y a estarnos alistando de la manera que podamos para un posible sismo, aunque sea simplemente la sensación que quede de un sismo mayor en otros lugares en donde ya sabemos que sí es, o que sí hay, que sí es zona sísmica, o que sí va a haber sismos. ¿A qué voy? La infraestructura no la vamos a cambiar ni de chiste. Hay infraestructura en la Ciudad de México que no se ha cambiado desde el terremoto del 85, desde este último terremoto, creo que fue el 2018, no me acuerdo, 17, 18, 2017. y 7. Y que a final de cuentas, pues hay edificaciones que sí están, digamos, adecuadas para un sismo y hay otras que no. En una ciudad en donde se supone que hay sismos, de este lado de Nuevo León, ninguna lo es. Ninguna edificación está hecha para eso, precisamente por la historia que tenemos, que se supone no había sismos, o que se supone no era zona sísmica. Entonces no es para asustar a la gente, o sea, tampoco. Pero entonces con mayor razones, si no vamos a tumbar todas las casas y volverlas a hacer, lo que sí podemos hacer es prepararnos nosotros con qué vamos a hacer en caso de. ¿Y por qué no tomar algunas recomendaciones de los lugares en donde sí pasa? No tener cosas en alto, cosas pesadas en alto, por lo menos en la habitación en donde duermes, echarle un ojito a la construcción para ver si aguanta una zarandeadita, cosas que sí puedes hacer al final de cuentas, y eso te va a ayudar. Al final de cuentas no tienes que, tu casa no tiene que soportar el sismo, tiene que, digamos, aguantar solo lo suficiente para que o salgas de ella o no se caiga. Eso es todo, al final de cuentas. O sea, digo, si ya llegan los de protección civil, te checan la casa y dicen que ya no te puedes volver a meter, ni modo. Con que tus seres queridos estés íntegro, fue tu caso, saliste ileso por completo, pues entonces, bueno, saliste ileso, pues entonces ya, cualquier cosa que pase se va a recuperar. Si es un edificio, se vuelve a hacer. Si se dañó un vehículo, compras otro. Y si no vuelves a comprar un vehículo, te vale gorro. O sea, no pasa nada. Creo que cada vez nos estamos dando cuenta más de lo que de veras vale la pena, que es la vida y la integridad, y que todo lo demás, en serio, ni al caso. Sí, sí, totalmente. Y creo que algo que suena muy complicado, pero al menos en Ciudad de México yo no conozco a nadie que realmente lo tenga hecho, es la típica mochilita con lo básico que tú sabes mejor que yo. Y pues en un lugar accesible, no sé si cerca de la puerta, tú sabrás mejor cuál será ahora sí que el mejor sitio para tener esa mochilita con todo lo que ahora nos vas a decir, porque en ese sentido sé que estás mejor preparado que yo. Pero te aseguro que al menos por lo menos de la gente que yo conozco en Ciudad de México, que es una ciudad donde tiembla con bastante frecuencia, dudo mucho que alguien lo tenga. Fíjate que tienes un muy buen punto. En esa mochila, en teoría, como cuando vas a acampar, entre las nuevas disposiciones está el tener un celular a la mano. Por ejemplo, tú vas a tener el tuyo, ¿no? Sin embargo, por más que nos digan que hay señal satelital, a veces es mentira y todavía dependemos de las antenas locales que están en los cerros. Entonces, si la antena que te da servicio a ti se daña, igual tu celular no sirve. Es una cosa por Claro. otra. Pero me pusiste a pensar, independientemente del, al menos un bote de agua potable, de al menos un botiquín básico, una venda, Básico. una gata, si es muy necesario, te dicen que también un radio. El radio es la misma cosa. El radio en teoría La debería linterna, funcionar. ¿no? Un radio, la linterna, obviamente.
aunque sea de día. Claro que debes tener a la mano tus documentos, o al menos una copia de los documentos. Ahí, si no alcanzas a tomar los tribunales, obviamente, una copia de los documentos sí los puedes tener. Vaya, lo que se ocupan son tus datos. Entonces, si alguien te encuentra, mira, este pelado veo la foto y se llama Esteban y aquí están sus datos. Eso ayuda bastante. Fíjate que como... adelante. Perdón. Por último, me refiero ¿te fijas que ya se están descontinuando mucho los radios normales? Ya casi nadie escucha la radio normal. Y creo que deberíamos reforzar un poquito más la idea de que, ¿sabes qué? Si tienes que tener un radio de AM, FM, que sí sea de ambos. De hecho, no están caros y de hecho todavía los venden. Yo los veo en los puestos, en los puesteros. Yo los veo, están muy accesibles y son lo suficientemente buenos. Algunos hasta recargables, no ocupan tanto pila. Pero sí, porque de alguna manera te tienes que informar y esa va a ser la única manera en la cual lo vas a hacer. Pero sí. Sí. No, no estaba recordando que en la visita que tuve hace varios años a Japón, otro país con bastantes sismos, fíjate que me llamó mucho la atención que en mi cuarto de hotel viene no solamente un kit básico, sino que incluso viene un casco. O sea, a ese grado se preparan los japoneses. En todos los cuartos de hotel o dormitorios estudiantiles va a haber un kit básico para sismos, incluido un casco. Yo te tengo otra, un silbato. O si llegas cierto, el silbato. Claro. Yo te tengo otra, si puedes un chaleco con reflejante. Están baratísimos. ¿Sabes que la mayoría de las cosas que llevaría esa mochila son exageradamente baratos? Pero ligeras. ¿Sabes qué? Hay que checar eso bien. Obviamente, esa mochila a la que te refieres ha ido cambiando con el tiempo, tanto para poderle meter, digamos, no más cosas, sino cosas más útiles y más ligeras. Y si es posible que cada integrante de la casa tenga su propia mochila, claro. sería maravilloso, sería lo ideal. Muy buenamente lo ideal. No que con una mochila no la puedan hacer todos, pero una mochila para cada quien y que sí la pueda utilizar cada quien y que sí sepa utilizarla cada quien sería genial. Son cosas que al final de cuentas van a tener que ir mejorando y estoy seguro que ahora quien ya lo está haciendo, muy probablemente, y es más cuestión de nosotros que no nos hemos metido a checar los lineamientos de protección civil, sobre todo nacional, que son los que lo hacen, y por ahí debe estar la situación. Si ven que está temblando mi celular por el tripié, no por... Justamente hablando de... Así, no por ninguna otra cosa. Pero al final de cuentas, sí es de las cosas que sí deberíamos investigar un poquito más a fondo y, ¿por qué no? Ver qué tanto sí, qué tanto no podemos conseguir de esa mochila. No tienes que conseguirlo todo. No tienes que tampoco que, es que si no tengo todo lo que dice la mochila no la voy a hacer. Lo que encuentres, pero te vas a sorprender mucho que si vas yo lo puedo decir así, si vas a un mercadito, seguramente encuentras todo lo que va en la mochila y a muy accesible precio, incluso el mochila. Claro. O sea, no es una y ahora no basta con tener lista la mochila, hay que tenerle lugar accesible, dedicarle su espacio dentro de la casa y que todo el mundo sepa y pueda acceder fácilmente a ella. Porque tener la mochila ahí arrumbada en una bodega y que para sacarla hay que sacar 3 cajas pesadas, pues no te va a servir de mucho. Fíjate que un buen punto que estás diciendo es que tarde que temprano la gente se va a entender que ya sea a nivel escolar, a nivel laboral y a nivel familiar, la capacitación es sumamente importante. En serio, y eso lo acabas de decir. ¿Por qué? Precisamente porque no sabes en qué lugar te va a tocar el sismo. Como decía Chico, no sabes dónde te va a agarrar el temblor. Y puede ser en la escuela, puede ser en tu trabajo, puede ser en la calle, puede ser en tu casa. Eso es verdad.
Y todos claro. los escenarios son diferentes. A final de cuentas, eh, digamos que en teoría sí tendrías que hacer cosas similares, pero no lo mismo por completo. Ujú, La idea es salte a un lugar despejado en donde no te pueda caer nada encima. Salvo que si vives en un lugar en donde a lo mejor estás más seguro adentro, porque afuera te ujú, pueden caer cosas. Pero ¿cómo puedo claro. saber eso? Previamente, previamente. Tú y yo trabajamos en un edificio que tenía muchos ventanales. Sí. Y ahí lo que tenías que hacer es irte al sótano, si lo tiene, y salir por la puerta de atrás en donde había menos ventanales, porque si salías por el frente, Ujú, ¿va? Un par de ventanales se cayeron, según cuenta la sí. historia. Y solos, por cuestiones que pasan, ¿no? Digo, salen las noticias. El chiste es que sí, a veces el mismo libro que te dice, pues sal inmediatamente del edificio y vas a estar bien. No, tienes que fijarte primero si no es más Ajá, peligroso salir. claro. Y tienes mucho ¿Y tiempo salir para por hacerlo. dónde? ¿Y salir por Ujú, dónde? Tienes mucho tiempo para hacerlo previamente. Cosas sí. que puedes checar. Si en el lugar en donde estás, las puertas están bien, digamos, bien identificadas, la salida de emergencia, que la salida de emergencia sí sea hacia afuera, que la puerta se abra hacia afuera, porque si abre Que hacia esté adentro libre. ya tenemos un bronco, ¿no? Ujú, que esté libre, Este, que no esté bloqueada, etcétera. ya del otro lado esté bloqueada, que tenga su sistema para abrirlo sin llave. O sea, por dentro Ujú, o sea, presionas, jalas, pero no jalas, presionas y se abre el seguro y sales. ujú, Porque si tienes que checar, oye, ¿quién trae la llave? La traía Esteban, ¿no? Oye, Esteban, hombre, se fue de rol el canijo, ¿no? ajá, Y creo que viene esta mañana porque le encanta y bueno, pues ya, ya valimos, o sea, está cerrada la puerta. correcto. Tomarnos más en serio eso y cada vez va a tener que ser de fuerzas. Pero no tiene que ser a la mala, incluso puede ser algo divertido. Eh, sí tengo que hacer el comercial. Hay y es que también lo vi en diferentes partes de mi vida, en diferentes trabajos. Logré ver que en lugares como, por ejemplo, los Sendis, que son como los DIF, pero que de acá que están Tierra y Libertad y colores populares. Creo que, y no le quiero echar porras, pero sí le tenemos que echar porras. Son, creo que auspiciados por el Partido del Trabajo. Los niños chiquitos saben hacer los simulacros y saben salir en fila y saben todo el procedimiento, o sea, lo tienen muy, muy mentalizado. Una que otra, creo que la UDEM, hablando ahora de otras escuelas, la UNI los vi también una vez practicándolo, entonces el chiste es que tienes que agarrarte a todos, de plano, y decirles, ¿saben qué, chavos? Aunque sea por una cuestión de incendio, que al final de cuentas, repito, va a ser casi lo mismo en cuestión de algún sismo, vamos a tomarnos un poquito más en serio estas situaciones de hacer simulacros, hacer prácticas, simplemente de evacuación, y como dijiste tú, no tanto de evacuación a veces, sino de resguardarte también en algún lugar que resulta ser Ujú, obviamente el menos peligroso, que esa es otra cosa y es otra gran verdad. En una situación de emergencia grande, no hay un lugar completamente seguro. Vas al lugar que se supone, y según el estudio que hicimos, tendría que ser el menos inseguro. Eso es ujú, lo que vas a... O sea, entonces ahí también me pueden pasar cosas. Sí, podría ser ujú, que nos dieron un revés, pero se supone que ya lo vimos, se supone que ya checamos y según todos los que le saben, dicen que debería ser el lugar menos inseguro o con menos probabilidad de que le pasara algo. Ya si me pasa algo ahí, ya de plano fue demasiado. bueno, y continuando, un punto que me ha llamado la atención por acá es que en todos los edificios, al menos en la ciudad de Bogotá, además del botiquín, no sé si lo dije, hay una camilla también. Hay una camilla. Este, esa práctica no la he visto en ningún lado en México, o en muy pocos quizá, posiblemente tú lo hayas visto más que yo. Pero te hablo no solamente de edificios de oficinas, edificios residenciales también. Y, y me parece una muy buena práctica que hay que replicar. Y hablando de términos más allá de si son
correctos e incorrectos, pero que me llamó la atención. En México le llamamos edificios antisísmicos y acá le llaman sismo, ¿cómo fue la palabra? Sismo resistentes, perdón, sismo resistentes. Entonces, lenguajes, pero pueden llegar a importar en algún momento. Sí y no. Por ejemplo, los extintores, también tienen como 3 nombres. Yo batallaba bastante Claro. con eso, porque en las prácticas me decían, pero se llama extintor o extinguidor. Y yo, reconoces que es la misma cosa, ¿no? Al final de cuentas. O sea, y su función es lo importante, ¿no? Cada quien y cada país y cada familia tendrá sus mejores prácticas. Lo importante es estar preparado. Creo que esa es la base del mensaje y con la cual al menos yo cerraría esta intervención. Adelante tu reflexión, amigo. Acérquese a su unidad de protección civil más cercana, municipal, estatal, o métase a la página federal de protección civil y cheque qué puede hacer en caso de las 3 emergencias básicas. Ayuda bastante, al final de cuentas, mínimo tener el conocimiento. Si no puede tener la mochila o los aditamentos, pues se van consiguiendo en el Inter, pero es más importante la información. Es como el nadar. Las personas dicen que las personas que no se ahogan no son tanto que naden bien, sino que como saben lo que pueden y lo que no pueden hacer, están tranquilos o están más tranquilos, más serenos en el momento en el que tienen que nadar, que los que dicen es que no sé qué hacer. Bueno, ese seguramente, desgraciadamente, se va a ahogar. Todo es conocimiento, tienes que ir a practicar, tienes que ir a buscarlo. También, si no sabes nadar, hay unidades deportivas seguramente cerca de ti, también puedes aprender. De hecho, tenemos que empezar a tratar de tener una mentalidad más de autoprotección y de protección a nuestros seres queridos. Aprender a nadar, aprender de primeros auxilios, básicos si quieres. Los dan en muchos lugares, Esteban. Muchos de ellos hasta de forma gratuita. Entonces, hay que ir a informarse. Tomárnoslo más en serio. Correcto, parce. Pues ya viste cómo pasaste de compadre a parce. Y qué rápido, en unos minutos. Es que ya eres internacional, obviamente. Obviamente. Pero bueno, seguimos hablando de este tema y de otros en los próximos episodios. Y por ahora pues nos despedimos. Hasta la próxima, estimado Parra.